Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es la parte 2 de esta odisea de ver de los grandes modelos mentales de Nuestro amigo Shane Parrish. A modo de resumen, y para quienes no han podido escuchar la primera parte de este podcast, estamos viendo el volumen 3 de un ex espía canadiense, una cosa así. Sí. Pueden escuchar el primer episodio para conocer un poco la historia completa de Shane Parrish, pero en palabras sencillas, estamos escuchando, o sea, están escuchando ustedes, un resumen, una conversación en torno a un libro que habla de sistemas y modelos matemáticos. Sí. Toda la serie de estos 3 libros son sobre distintos tipos de modelos, de distintas disciplinas y cómo te pueden ayudar a ti en tu día a día a pensar mejor. Y ahora estábamos viendo la parte de modelos. Y un tema que no salió la vez anterior, pero creo que es igual importante mencionarlo porque sale varias veces en el libro, que es un poco, no solo cuál es la definición de modelo, sino lo que es la o sea, no solo la definición de sistema, en este caso, sino también cuál es la como mentalidad sistémica, que lo mencionaba el autor y también muchas personas que el autor cita de no es solo tema de pensar que hay un sistema, sino tener esta concepción del mundo de que todo lo que estás observando pertenece de una forma u otra a un sistema. Es un poco la idea de la diferencia, por dar un ejemplo de las ficciones. En El Señor de los Anillos teníamos que la historia, una parte importante de la historia es el retorno del rey. Aragorn vuelve a ser el rey de Gondor y así se solucionan todos los problemas. Versus Game of Thrones, que es un poco de no, el problema no es quién es el rey. El problema es que todos quieren ser el rey y la posición del rey tiene miles de problemas porque si se la pasas a un niño de 13 años causa una guerra civil. Y por eso, por más que la 8ª temporada es nefasta, la serie, spoilers para una mala final de temporada, el final de temporada de Game of Thrones termina con el dragón quemando el simbolismo del trono. Ahí está mi spoiler del día. Siéndote súper sincero, no entendí qué tenía que ver eso con los sistemas. La diferencia que existe entre El Señor de los Anillos y Game of Thrones. Game of Thrones es sociológica. Es de cómo se conectan las partes, no solo de, si es que tengo la persona correcta, se soluciona esto. No, el problema es toda la mecánica que hay detrás de un sistema feudal. Versus El Señor de los Anillos, que es una historia más simple, más fantástica, donde los problemas se solucionan no si cambiamos la monarquía, sino que vuelva el rey indicado. Una mentalidad de sistema es como la de Game of Thrones, de mira la realidad sociológica de este sistema monárquico. A diferencia de el del Señor de los Anillos, que no es sistémico, es no, la persona correcta arregla el problema. En el Señor de los Anillos no hay problemas sistémicos, porque el sistema funciona como debe estar, solamente necesitas a la persona correcta. Ya, o sea, si te estoy entendiendo un poco, el punto que querías hacer era, déjame ver si lo entendí. Y repítelo también. No, pero a ver si lo entendí, porque no, generalmente quiero saber si lo entendí o no. Lo que está si alguien no me entendió, déjenlo en los comentarios. Creo que lo que entendí es que querías decir que en el libro se habla de los sistemas como esta forma de entender el mundo más o menos compleja y uno puede mirar a través de estos lentes, digamos, los distintos ámbitos del ser humano. Así, por ejemplo, en la serie del Señor de los Anillos no se trata o no se explica el mundo como un sistema complejo, sino como una cuestión más sencilla, y en el mundo de Game of Thrones sí se explica de esa manera compleja. Claro, porque yo te diría que Game of Thrones... Ya, bien. Creo que no entendí. Game of Thrones propone esa visión sistémica de tienes que mirar cómo interactúan las distintas personas y cuáles son las reglas que afectan esas interacciones. Que es una mentalidad que muchas veces no todas las personas lo tienen. De que no, acá hay un problema, no de que hay una persona incorrecta en esta posición. Pensemos en una empresa. No, el problema es que no tenemos el CEO adecuado. O sea, conversemos de eso. Sí, y metámonos un poco en el libro, porque creo que lo que estás diciendo está muy interesado relacionado con el capítulo 7. Sí, porque, bueno, para ir al capítulo 7, el capítulo 7 habla del tema del recambio. Cómo finalmente
los sistemas necesitan tener o tienen, mejor dicho, este proceso donde las partes se van desgastando y nosotros las tenemos que reemplazar. Y pasa en algo como muy concreto como un auto, que tenemos las distintas partes del motor y el fuselaje y todo el tema. Creo que fuselaje es de avión. Pero básicamente ahí uno cambia una parte. Pero en una organización, sea pública o privada, o incluso el sistema público, de que, ok, tienes una persona que lleva 40 años en un cargo y hace mucho tiempo quedó sin las habilidades que necesitaba para ejercer. Básicamente está en el cargo y no hay forma de removerlo, a pesar de que no tiene las competencias, no tiene las habilidades, no tiene la actitud, no tiene nada. Pero es como se dice acá, este señor viene con el amoblado. Entonces, ahí hay un tema de que dices, ¿cómo logras que un sistema recambie las partes que van quedando atrás, que necesita recambiar para volver como un equilibrio, volver a como optimizarse, cuando también esas partes a veces son personas que se van a resistir también al cambio? Yo como lo veo, esta idea la veo súper interesante para los negocios, como esta idea de que en toda organización tú necesitas que haya cierto recambio de personal, específicamente porque al igual que, como por ejemplo, cuando un cuerpo necesita sanarse, recambia las células, bueno, más o menos lo mismo. En las empresas tú necesitas que salga cierta cantidad de gente cada cierto tiempo para que entren ideas nuevas, entren talentos nuevos. Y esto es bien contraintuitivo porque normalmente tú escuchas este discurso de tú en las empresas quieres retener el talento. Tú quieres que se mantengan las personas por larga data. Y se olvida un poco la importancia de tener un poco de aire fresco. Y aquí obviamente sin llevarlo al extremo, sin llevarlo al extremo de también de no retener a tu gente. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, en el mundo de las leyes, que existen algunos como estructuras de empresas de abogados donde la idea es tener una masa pequeña de personas con el título de socio y una masa muy grande de personas que son asociados. Y ojalá que esta masa de asociados trabaje mucha cantidad de horas y la cambiemos rápidamente, porque nos importa pagarles poco y que trabajen mucho. Que se agoten a los 2, 3 años de trabajar y se vayan. Pero lo que te importa es mantener la cúspide de la pirámide como chiquitita. Entonces, yo siento que eso es como una especie de perversión de este modelo, cuando en realidad no deberíais tenerlo de esa manera, sino que deberíais tenerlo un poquitito más pequeño. Claro, porque también la idea acá del recambio no es solo un tema de que, es que don Juanito ya no nos sirve, lo sacamos. También hay un tema de qué rol tomas tú como organización en capacitar a la gente para que ellos sigan siempre teniendo las habilidades necesarias para su trabajo. El tema de capacitar, entrenar, pagar estudios de posgrado, porque el tema del recambio de conocimiento y habilidades no tiene que traducirse a un tema como el que hablas de los abogados, donde explotas a la masa base. Tienes a la gente como por una trituradora de carne. Esa no es la idea. De hecho, como talla, se dice mucho que es el servicio militar. Claro, entonces está ese ejemplo negativo, pero hay que tener siempre en consideración que cualquier organización tiene que tener como dentro de sus objetivos como estratégicos el tema de la renovación de las habilidades, de los conocimientos, y eso a veces efectivamente se traduce en traer personal nuevo. Por ejemplo, también se habla mucho de que ciertos cargos serían ideales que tuvieran como un plazo fijo. De que, ok, bueno, por ejemplo, en los gobiernos se da, en los gobiernos tú te pones en las democracias, digamos, que funcionan, se pone un plazo fijo y se pone una cantidad de reelecciones máximas. Sí. Que eso debería haber en todos los organismos internacionales, pero lamentablemente en varios países no muy democráticos no está esa limitación. No está esa limitación. Y los tipos como que sacan raíces. Como, ¿cómo te saco del Senado? ¿Cómo te saco del Parlamento? ¿Cómo te saco...? Bueno, pero al final del día un tema que me gustaría tocar y que no está en el libro, que encuentro súper interesante es ¿cuál es el punto donde el recambio es importante para una empresa y cuándo
o dónde está la línea con la necesidad de experiencia. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuántas veces hemos visto que a personas las jubilan porque son de una determinada edad? O a la vez, ¿cuántas veces hemos visto que no contratan gente más adulta porque quieren a alguien joven? Sí. Entonces, igual está un poco ese límite bien difícil, porque también otro prejuicio que yo encuentro muy desgraciado y que muchas veces se da es que lamentablemente en el Chile y en el mundo se juzga a las personas muchas veces por el número de su edad. Sí. Y tú cuando dices, ah, mira, esta persona tiene 60 años, por lo tanto, en definitiva es vieja. Y muchas veces tú, esa misma persona de 60 años, puede tener la mentalidad, la vitalidad, la energía de una persona de 45. Y a la vez hay muchas veces al revés, de personas de 45 con la cabeza de una de 60, o yo que soy un viejo asqueroso que tengo como 60. No te iba a tirar al agua, pero iba a decir que hay gente que tiene 60 a los 20. Eso soy yo. Como decía George Carlin, la vejez es una actitud. Pero ahí lo que dice es que creo que el ideal finalmente es un poco de juzgar a la persona por las habilidades, por los conocimientos, cosa de que efectivamente no sea solo un tema de qué edad tienes, te quiero adentro o te quiero afuera, porque claro, está el tema de echar a las personas por viejas y no contratar a las personas por jóvenes. Pero, ¿sabes qué? Voy a declarar un problema que existe súper concreto. Hay muchas personas que ni siquiera llegan a la entrevista, que no los entrevistan en las empresas solamente porque en su currículum hay una determinada edad o porque hay una carrera, una profesión que no es exactamente la misma que se está buscando y se pierden talentos. Sí. Se pierde gente que puede ser muchísimo más valiosa de lo que uno creería. Sí, por eso está el tema de que creo que lo importante es reconocer la necesidad un poco de muchas habilidades, mucho conocimiento, experiencia, pero también pensar que, ok, la persona experimentada, su trabajo es transferir el conocimiento, entrenar a la persona que viene llegando, porque esa persona es la que trae el recambio de ideas, conocimientos también. Entonces, pucha, tú no tienes que tener como un ideal de persona que trabaja contigo, tienes que tener un abanico, varias opciones. Yo he visto, ahora lo veía en otra empresa donde era como, pucha, tienes gente muy joven y muy senior y no hay nadie en la mitad. Y hay un gran tema de transferencia de conocimiento. Entonces, creo que no hay como un ideal, hay varios, dependiendo obviamente del rubro, necesidad. Sí. Pero es importante tener que existe este concepto porque todos los conocimientos y habilidades empiezan a quedar atrás, empiezan a ser obsoletos. Las ideas nuevas se vuelven viejas, entonces tiene que haber un recambio. Y eso puede ser, como decíamos, o personas o entrenan a las personas para que ellos traigan los conocimientos y habilidades nuevas. Hablemos de algoritmos. Hablemos de algoritmos. Ya, a ver, hablemos de algoritmos. Un tema que suena súper difícil es algoritmos. Una palabra como mística. No, y que te la han presentado desde que eres pequeño como algo sofisticado, importante. Y muchas veces una receta de cómo cocinar un panqueque es un algoritmo. Es una serie de pasos que dan un determinado resultado o te permiten tomar una determinada decisión o resuelven un determinado problema. Exacto. Entonces, un algoritmo puede ser una cosa muy compleja o una cosa bastante sencilla. Exacto. Y por lo tanto, tenemos que verlo como cosas útiles en nuestra vida. Claro. Ahora tenemos más que nada el conocimiento de que existen los algoritmos porque hablamos de el algoritmo de Netflix de recomendaciones, el algoritmo de YouTube, de Google, que claro, esos sí son bastante complejos porque finalmente llegan a este punto donde ni siquiera los ingenieros que los crearon, técnicamente los crearon, llegan a ese... Están con otro nivel de abstracción. Pero aún así, la idea de un algoritmo no tiene que ser esta cosa como matemática perversa, oscura, que hay que sacrificar una cabra para poder utilizarlo. Es como dices, es un recetario. Me encanta tu referencia. Hay que sacrificar una cabra para usarlo. Qué espectacular. Es tan notable, es demasiado creativo. ¿Qué más vas a sacrificar? Un pollo no funciona. Sí, tienes una cabra, me parece perfecto. Oye, y un poco bajando esto a la tierra. Yo creo que los algoritmos son algo que suenan tan extraños, suenan tan lejanos, que muchas veces no nos imaginamos cómo podemos usarlo en la vida real. Y un caso que me encanta, un buen ejemplo, es el caso de Bayer. Ustedes no sé si conocen que hay una marca farmacéutica que se llama Bayer, que tiene un montón de remedios muy conocidos. Y
yo no sabía esto, pero lo encontré fascinante, que es que existía un investigador que se llama Heinrich Horlein, que fue uno de los fundadores de esta empresa, que su gran innovación, la gran cosa que hizo, fue que dijo, nosotros vamos a investigar y crear remedios, no de una manera como con el genio loco que lo hacía solo en su laboratorio, sino que vamos a hacer un algoritmo de búsqueda de remedios. ¿Y cómo va a hacer esto? Mira, vamos a crear una serie de pasos ordenados que vamos a seguir uno tras otro y donde vamos a ir probando la hipótesis, vamos a ir probando los distintos y vamos a ir produciendo casi que masivamente distintos remedios. Y yo no lo sabía, pero esto literalmente revolucionó la forma en que se hacen remedios en el planeta. Entonces lo encontré fascinante porque rompió una cosa que yo tenía mucho en la mente, de que los grandes remedios o las grandes innovaciones son ese genio que se le prendió la ampolleta y dijo, oh, yo voy a hacer... No, es una masa de gente junta con un sistema buscando intencionalmente una solución. O sea, fuera de broma, todo lo que entendemos hoy en día por mentalidad de diseño, modelos de trabajo ágil, lean, lo que sea, finalmente lo que tratan de hacer es crear este algoritmo, crear este sistema en el que tú, con un grupo de personas, puedes consistentemente llegar a un resultado innovador y que agregue valor. Esa es un poco la gracia, como poder replicar los resultados independientemente de la circunstancia. Que eso también es uno de los tipos de algoritmos que son muy, muy fuertes. Que, como decía Santiago al principio, un algoritmo no tiene que solo entenderse como la cosa compleja de ingeniero de informática. Ten un paso a paso que te permita a ti replicar siempre los resultados. Porque finalmente estás viendo todas las partes y dices como, ok, si hago esto, pasa esto, si hago esto, pasa esto, si hago... Y empiezas a aprender sobre la marcha también. Los algoritmos tienen mucho de lo que veíamos la semana pasada, de los feedback loops. La retroalimentación. La retroalimentación de que se va ajustando. Y por eso también ocurre que cuando se le hacen cambios al algoritmo, por ejemplo el de YouTube, lo primero que ocurre es que queda un estado gigante de caos, hay pánico. No es broma. Por ejemplo, hace varios años se hablaba del adpocalypse, que fue en un momento donde YouTube cambió uno de sus algoritmos, que era el que tenía que ver con los pagos y los auspicios. Y de un minuto a otro, a ningún creador de contenido les estaban pagando, no estaban apareciendo publicidad, no les está entrando plata por ningún lado. Básicamente el algoritmo se implementó, pero se tenía que ajustar. Tenía que volver a alimentarse con la información del sistema de YouTube para volver a decir, ok, cambiamos estas cosas para corregir un problema, creamos todos estos problemas, pero al próximo mes se van a autocorregir y no van a existir. Que es un poco lo que pasó en teoría. Ya. Ahora, otro caso de algoritmo entretenido, el de... ¿Te acuerdas cuando en porno? Facebook... ¿Ah? ¿Porno? ¿Qué? ¿Por qué estás hablando de eso? ¿No estábamos hablando de eso? No estábamos hablando de eso. Bueno, como iba diciendo, y esta parte no sé si va a salir en el video. Está en vivo. Ese es Pedro, ese es el Pedro detrás de cámara. Esto es lo que tengo que lidiar y que no llega al corto final, afortunadamente. Llega. Y si llega, fue Pedro, no fui yo. ¿Tú crees que censuro ¿Su personalidad? mi cabeza? No la censuramos. No. Como iba diciendo antes de esta interrupción. Mi gloria y majestad, esa palabra buscaba. Como iba diciendo antes de la interrupción de don Pedro, otro caso de cambio de algoritmos que encontré fascinante fue el que ocurrió antiguamente en Facebook relacionado con qué cosas ven las personas en Facebook. Antiguamente, como para que ustedes sepan, la gente veía a las personas que intencionalmente seguía. Entonces, Sí. si tú seguías a una persona y esa persona ponía una foto, tú veías esa foto. Y lo cambiaron. Y dijeron, vamos a empezar a hacer que haya una máquina que determine qué tipo de contenido ves y qué otro contenido no ves. Sobre todo pensando en optimizar tipo de contenido que eventualmente fuese monetizado. Sí, al final del día querían vender publicidad. Exacto. Querían subir lo que llaman el engagement. Entonces es súper interesante porque cambiaron una cosa que mucha gente no se dio cuenta, pero si ustedes ven hoy Instagram, ven TikTok, no están viendo necesariamente lo que ustedes eligieron ver, sino que muchas veces hay un algoritmo ahí oculto que te está mostrando videos para intentar venderte algún producto, alguna publicidad, lo que sea. Bueno, entonces es súper interesante porque ¿esto qué quiere decir? Que
hay una cierta regla oculta detrás de las redes sociales que se puede manipular, que se puede usar y que si tú no sabes que existe, como que caes en ese juego. Entonces, Sí. ¿para qué estoy diciendo esto? Para que ustedes que nos están escuchando sean críticos con lo que ven y muchas veces se van a dar cuenta que no están recibiendo toda la información. Sí, antes de avanzar al siguiente punto, creo que ahí yo recomendaría ver el documental de Netflix, hablando de empresas que usan algoritmos, de El Dilema Social, que yo que he estudiado del tema y me interesa y leo y todo, lo encontré un poco básico, pero Como puerta de entrada está bien. puerta de entrada está perfecto. O sea, toda mi familia está como, oye, ¿viste eso? Y como, sí, es lo que te traté de hablar hace 5 años. Gracias. Bueno, pero ese es otro problema. Ese es otro problema. Otro tema que tenemos que conversar hoy día es el de la masa crítica, que acá hay otra frase que me encantó y que tiene que ver con la ventana de Overton, que la vamos a ver, pero en palabras sencillas. Muchas veces hay cosas que están funcionando de una determinada manera hasta que una cierta cantidad de gente o de volumen o lo que sea hace que ese sistema deje de funcionar de esa manera. En otras palabras, es cuánta gente necesitas para que cambie la forma de actuar de un sistema. Y me encantó esta frase, yo no la había escuchado nunca y que lo encuentro fascinante, que es la ventana de Overton, que es un estudio que habla respecto de qué tipo de ideas son consideradas socialmente aceptables y cuánta gente necesitas para que una idea nueva sea socialmente aceptable. Entonces, por ejemplo, muy concreto, antiguamente estaba socialmente aceptado que los padres, para que sus hijos se comportaran de una forma, los disciplinaran de manera física, les pegaran. Y la idea de no pegarle a los hijos no tenía masa crítica, no tenía cantidad de gente que estuviera detrás de ella. Pero pasaron los años, pasaron ciertas cosas sociales que hicieron que esta forma de ver la educación empezara a crecer. Entonces, lo que es interesante de esto es que llegó un punto donde había tanta gente diciendo no le peguemos a nuestros hijos, que pasó a ser la idea dominante y que literalmente se transformó en la norma. Entonces, lo que encuentro fascinante esto es que los políticos muchas veces tienen en mente ciertas ideas que están en las esquinas, que están justito donde todavía no tienen suficiente masa crítica y por lo tanto no las pueden decir en público porque saben que no va a haber como el apoyo suficiente. Pero que de repente va creciendo la bolita de nieve y cambia y pasa a ser de una idea radical a una idea aceptable, de una idea aceptable a una idea más o menos sensible, de una idea sensible a una idea popular y de una idea popular a una política. Sí. Y lo encontré fascinante, como literalmente deben haber centros de estudio que están detrás de los políticos y les dicen, mira, esta idea que estás intentando decir, no todavía, pero 5 años más sí. Sí. Y de hecho es un fenómeno que también se le llama, bueno, solo lo he visto en inglés, así que le dicen el mainstreaming, como lleva la idea al discurso público, a la calle principal, que es como si tú tienes una de estas ideas como más de nicho o más extremas en el país que vives, hay formas donde tú la vas introduciendo. Entonces, por ejemplo, muchas veces hay políticos que usan, o salgamos de la política, en ambientes corporativos hay mucho eufemismo, de que no voy a decir directamente esto, pero la implicancia está. Porque no puedo decir directamente, ¿sabes qué? Quiero lo que tú decías, por ejemplo, con el tema de los abogados antes. Ningún abogado sin irte a decir como, no, yo quiero pagarle poco a toda la gente que trabaja para mí. Pero todos sabemos que sabemos que esa es la realidad. Y también lo interesante de la masa crítica, aparte de la ventana esta ventana que, como dices, es fascinante, es que de verdad se ven muchas cosas donde hay un punto donde simplemente el volumen o de personas o de la cosa en sí cambia las reglas del juego, de la interacción, un poco también la idea de cuál es el gramo extra que le tienes que poner de arena a un camión para que se rompa. O sea, lo que yo encontré realmente fascinante y que no tenía idea es que no necesitas tanto porcentaje de la población
para aceptar un cambio. Y en ¿No? concreto, el ejemplo que daba el libro que encontré fascinante era el voto femenino. Ustedes sabían que antes de que el voto femenino fuese aprobado a nivel, digamos ya hoy en día casi prácticamente universal, antiguamente la gente creía que las mujeres no podían votar. Y miren qué interesante, se requirió entre un 15 o 20% de la población que aceptó la idea de que las mujeres votaran para que se empezara a conversar. Entonces es súper interesante porque no necesitas un 50% de la población, un 80% de la población que diga queremos voto femenino. Basta con que un 15, un 20% de la población empiece a empujar la idea para que se ponga ahí como algo aceptable, algo permisible. Entonces lo encuentro súper fascinante porque eso quiere decir que no requieres tanta gente para hacer un cambio social. No, también otro ejemplo de masa crítica, en un libro que tiene el nombre parecido a un libro que vimos que era cómo ocurren los cambios, pero este era un libro como de sociología que hablaba del fenómeno de cómo era que tú llegabas a un punto de masa crítica con las protestas. ¿Ya? Donde finalmente tú para protestar te tiene que molestar algo. Y, por decirlo, acá nosotros 4 que estamos en esta pieza, estamos dispuestos a ir a protestar si es que, por ejemplo, nos suben el precio del Starbucks, por inventar. Pero van a... ¿Qué es no tu ejemplo? Sí. Es que empecé a pensar en el hecho real que pasó en Chile y fue como... pero pasa eso. Hay una causa que motiva a la gente y se dice, ok, 100 personas van a salir a la calle por esta causa. Ok, pero después hay un grupo de personas que creen en la causa, pero que solo van a ir a la calle si es que ven que hay por lo menos 100 personas protestando. Entonces, ¿qué ocurre? Salen 100 personas y después todas las personas que necesitaban a los 100 salen. Ahora hay 1000. Entonces, la cantidad de gente que necesitas para que se arme una protesta sube como de forma escalonada. Porque apenas llegas a un número, aparecen los que necesitaban ese número y ese número. Entonces, de nuevo, la masa crítica para iniciar una protesta de millones de personas, de nuevo, no es tan grande. Necesitas ese número inicial que salga y después salen las otras personas y las otras personas y las otras personas. Bueno, y la idea siguiente de esta parte del sistema, diría que una de mis favoritas porque no sé si se ha notado, pero soy un nerd gigante. ¿En serio? O sea, mírenle la cara. Es muy nerd. Sí. No notas que ahora estoy con frenillo. Más nerd todavía. Perfecto. Por suerte tú estás con anteojos. Sí, tengo que hacer mis anteojos. Que tú los tienes, pero estás con de contacto, que esa es la trampa. No, es muy difícil andar en bicicleta con anteojos... ¿De esto? Ópticos. Porque hay gente que usa igual anteojos por el tema del viento en los ojos. Pero los ópticos igual eran incómodos. No. Necesitaría como mandar a hacer anteojos ópticos de deporte. No, mucho problema. Pero la idea que a mí me gustaba acá mucho era del surgimiento, lo que en inglés acá se llama como emergence. Y ahí viene por qué me encantaba eso. ¿Algún videojuego? Literalmente. Que es lo que se llama mucho del emergence gameplay. Que es cuando tú tienes un juego que inventa sistemas. Por ejemplo, el último Zelda que salió, oye, si tú quemas el pasto, el fuego se propaga, si se arma una corriente de aire, pero también puede llover y eso interactúa y te apaga el fuego. Básicamente hay mecánicas que se empiezan a ir introduciendo, como el sistema del fuego, el sistema del agua, el sistema de las cosas eléctricas. Las cosas tienen una gravedad. Entonces, si tú tiras una piedra para abajo, rueda y golpea a alguien. Y lo interesante es que todos estos juegos que empiezan a introducir sistemas, los sistemas empiezan a interactuar entre ellos. Y ahí es donde empiezas a ver las cosas como locas, que tú dices como, ¿cómo a alguien se le ocurrió esto? Porque no es algo, por ejemplo, como en el Call of Duty, que como está diseñado pensando en que todo tiene que estar muy, muy bien hecho, en el sentido de que, ok, estas son las cosas posibles y que van a pasar, y yo las inventé como el diseñador. En estos otros, es como, ok, estas son las reglas del juego, pero no tengo idea de lo que va a pasar apenas se lo pase a alguien. Que eso es un poco la idea del surgimiento, de que... ¿Cómo se llama ese juego de naves espaciales donde se armaban como literalmente mercados y no sé qué? EVE Online. ¿Ese era? Ese era... Donde habían literalmente unas guerras como de galaxias. Así. Sí. Era increíble. Es muy, muy interesante de... ¿Pasa googlear. esto, no? Sí. ¿Qué pasa esto de que
no hay reglas al respecto de que esto tiene que ocurrir. Pero por las reglas del juego, las cosas que pueden ocurrir, ocurren y son geniales. Que es la idea del surgimiento, de que no es que finalmente alguien haya pensado que estas van a ser las cosas que van a ocurrir en este sistema. Pensemos, por ejemplo, como a veces en los sistemas sociales empiezan a surgir reglas de, ok, ¿es socialmente o no aceptado irse los viernes más temprano? ¿Sí o no? ¿Cómo es visto? Entonces empiezan a surgir nuevas reglas que también se van aceptando, o también malas prácticas, donde tú dices como ya, voy a poner este sistema de pagos para incentivar el trabajo. Y pasa después lo contrario, de que las personas esperan el bono y se enojan contigo si no les das el bono. Bueno, empiezan a surgir nuevos fenómenos de las reglas de las interacciones posibles. Que eso, a mí que me encantan los juegos y me gustan los juegos sistémicos, es demasiado entretenido, porque nunca sabes lo que te vas a topar. Y de hecho, eso es lo, pensando ahora de vuelta a la realidad, eso es lo más difícil de manejar. Por ejemplo, antes hablábamos de algoritmos. Cuando Facebook, Twitter, YouTube cambiaron sus algoritmos para que no fuera que tú ves lo que querías ver cuando te suscribiste, no. Ahora es, vas a ver lo que yo te muestro. ¿Qué se empezó a mostrar? Contenido más gráfico, contenido emocionalmente cargado, contenido que te enojaba. Entonces empezó a pasar también este fenómeno donde, oye, ahora en Twitter es mucho más fácil que a alguien le hagan una, acá lo llamamos funa pública, una humillación pública. Es mucho más fácil hoy en día porque Twitter creó estas reglas para promover el engagement, que tuvieron esta consecuencia no deseada de que, ahora todas estas experiencias negativas se producen diariamente. Porque es algo que surgió del nuevo algoritmo. Yo lo veo como en la sociedad de la siguiente forma. Muchas veces existe este como fenómeno que llamamos la emergencia, que dices tú, de que el sistema macro, la emergencia, o sí, el surgimiento o emergence. Sí. Porque el otro es emergencia de... Como iba diciendo, entonces, después de que me vuelvan a interrumpir. Bueno. ¿Cuándo tengo oportunidades de corregirte? Bueno, como iba diciendo, yo encuentro súper interesante este sistema del surgimiento o el emergence que dices tú, de que en la sociedad muchas veces ocurren cosas que a nivel macro nunca hubiéramos esperado que ocurrieran si hubiéramos mirado la cosa individual. Un ejemplo que vivimos recientemente en Chile. Nunca nos hubiéramos imaginado que un estudiante que se saltara un torniquete de 1 metro terminara generando una revolución gigantesca a nivel social. Lo que pasó en Irán. Y eso es súper interesante porque una cosa muy pequeña que pareciera ser intrascendente puede tener un golpe global gigantesco que nunca te hubieras imaginado. Entonces, eso es lo que encuentro interesante. Muchas veces las cosas pequeñas escalan de una manera que nunca se te hubiera ocurrido a nivel macro. Entonces, a la vez, eso que nos dice, tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces algo que parece pequeño, no tiene gran relevancia, puede tener una cascada de efectos. Sí. De nuevo, el tema de la revolución actual en Irán partió por algo que es inaceptable, la muerte de una persona, que haya ocurrido a la escala que ha ocurrido esta revolución social allá, no es menor. Es como, finalmente es una tragedia que se convierte en el chispero para que se desencadene todas estas protestas. También otro tema que habla el libro es cuál es el punto irreductible o qué es lo irreductible. Que es interesante porque muchas veces hay que hacerse la pregunta en tu empresa, en tu colegio, en tu universidad, ¿qué es lo mínimo que tiene que estar para que el sistema funcione? Y yo lo veo como desde el punto de vista, por ejemplo, de mis alumnos. ¿Cuáles son los trabajos esenciales? Yo lo veo en mis alumnos. ¿Qué es lo mínimo que tú deberías saber para poder pasar la prueba? Y muchas veces parte estudiando eso, porque literalmente, si la prueba está bien hecha y el profesor es relativamente bueno para lo que está haciendo, debería medir esos conocimientos mínimos. No los conocimientos más específicos, los más raros, no, deberías saber la base. Y eso en Chile tiene un porcentaje. En Chile tú tienes que saber un 60% de la materia para obtener la nota 4, que para otros países es la barrera para aprobar el ramo. Entonces, muchas veces la pregunta es,
no gastemos tiempo en aprender el detalle, el pie de página, esa cosa que no sirve. Partamos por cuál es ese 60%. ¿Qué es eso mínimo? Y yo muchas veces se lo digo a mis alumnos como, yo voy a estructurar las pruebas de manera tal de que voy a medir conocimiento básico, conocimiento intermedio y conocimiento avanzado. Y no te voy a culpar o no te voy a reprobar el ramo porque no manejas algo avanzado, sino que me voy a preocupar de ver que a lo menos tengas la base. Que digamos también las cosas como son. Lamentablemente hay muchos profesores que no hacen esta distinción, y el típico problema de la pregunta o de arrastre, o la pregunta que es como, por ejemplo, en las pruebas orales se da mucho que hay profesores que dicen una primera pregunta que es de nivel medio o alto, y el alumno, ante el pánico de no saber responderlo, se queda bloqueado y da la impresión de que no sabe nada, y es súper injusto porque ese pobre alumno que se sabía el 70, el 80, el 90% de la materia, justo lo pillaron con ese 5% que no manejaba y lo reprueban. Sí. Entonces, yo por eso, por lo menos lo he intentado, y siempre es perfectible, pero por lo menos mi sistema siempre ha sido preguntar, ojalá algo básico, algo intermedio y algo difícil dentro de la misma prueba. No juzgar solamente por una respuesta. Sí. Porque este sesgo es típico en el mundo de las leyes, por ejemplo. Sí, o sea, eso también lo veíamos en el tema del flow, de parte un poco, pues, pensando en lo que dices de una prueba de, oye, parte con algo fácil, mínimo que tú consideras que tiene que saber, y después sube la dificultad. Vas probando todos los niveles de maestría de esta persona. Porque también acá hay un poco la idea de la irreductibilidad, es ver cuál es el mínimo. Te ayuda, por ejemplo, a entender cuáles son los puntos críticos, los puntos vitales. Ahora con la pandemia nos pasó que, oye, ¿sabes qué? Resulta que toda la gente del servicio de salud es muy importante. You don't say. Yo no sé, pero ¿qué pasa? Después tienes casos donde tú dices como, ok, ¿cuánto le estamos pagando a la enfermera? ¿Cuánto le estamos pagando a los TENS? Que son parte del sistema de salud que no se les paga lo suficientemente bien en general. Entonces es como dices como, ya, reconocemos que eres muy importante, pero no te doy la recompensa apropiada. Entonces, ahí es importante siempre reconocer, ok, cuáles son las áreas críticas que no puedes remover, porque si no, lo que haces es un poco como matar el caballo. Simplemente queriendo sacar, como pensando que si tienes una carroza, es como, ok, voy a reducir peso en mi carroza cortando la cabeza del caballo. La carroza pesa menos que antes y no anda. En cambio, me encanta tu ejemplo. Pudiste haberle sacado el techo, pudiste haber sacado los arnos, pudiste haber sacado cualquier parte que no sea removerle la cabeza al caballo, porque eso resulta que era importante. Es que tenías que entender cuál era la parte inmovible, irreducible. Es que lo que encuentro más notable de tu ejemplo es que dijiste, es como matar al caballo. Y dije, ¿de qué demonios se está hablando? Y después vino la explicación de por qué matar al caballo era un buen ejemplo. Pero lo dijiste al revés. Y fue como, es como matar al caballo. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Mi cabeza funciona de formas misteriosas. Sí, de hecho, ojalá, no sé si lo vaya a hacer, pero tal vez la edición ponlo al revés y se va a entender mejor. Que eso era algo que, para todos los que nos escuchan, yo hacía muchas veces antes. Porque, aunque no lo crean, acá con Santiago hemos mejorado mucho. No hemos matado a caballo, lo juro. No, pero acá hemos mejorado mucho en nuestra forma de conversar, para que fluyan las ideas y también para explicarnos. Y antes, cuando era solo audio, yo podía a mí editarme mucho para que hiciera más sentido lo que estaba diciendo. Y ahora que es video es más difícil. O sea, quedaría muy cortado, no se puede. ¿Ves? Eso es algo que ahora se convirtió en irreducible. Yo no puedo trabajar con el audio como lo hacía antes. No sé si es un ejemplo de irreducibilidad. Tampoco lo sé, pero es una buena forma para pasar a la a no matar caballos. Bien. Pasar al punto siguiente, que es la ley de retornos decrecientes. Básicamente, hay un punto donde tú dices como, ok, ¿puedo mejorar un poco más las cosas? Sí, pero a mayor esfuerzo, menor resultado. Hay un punto donde... Más que mayor esfuerzo, menor resultado, es... Si tú agregas más esfuerzo, no recibes el mismo resultado que recibías al principio. Estoy pensando de... Oye, pongo 100, 100, 100, 100, 100 de forma lineal y el resultado va a ser 100, 90, 80, 70, empieza a bajar. Sí, yo creo que un ejemplo... No es que no haya resultado, es que es menos. Y de hecho,
mira qué loco. Pasa muchas veces en muchas empresas o negocios que incluso cuando dicen como llegamos al punto de rendimientos decrecientes, no hace sentido mejorar más esto, igual se siguen mejorando los sistemas o los procesos porque dicen, ok, el rendimiento es decreciente, pero todavía crece, así que todavía puedo. O sea, yo creo que un ejemplo para demostrar que la vida no crece de manera lineal es, por ejemplo, el uso de fertilizantes. Por ejemplo, en la agricultura, tú podrías tener un árbol y querer hacer que crezca más rápido. Y tú puedes ponerle un poco de fertilizante y va a crecer efectivamente más rápido. Si le pones aún más fertilizante, puede que efectivamente crezca más rápido. Pero llega un punto donde si le pones infinito o muchísimo fertilizante, el árbol literalmente no crece, porque está saturado de fertilizante. Entonces, un poco lo que quiero decir, que es interesante, que es que no siempre en la vida tener más de una cosa logra el efecto que estás buscando. Sí. Siempre tengan en consideración que, bueno, esta es una idea que es más matemática, pero se habla mucho de las ideas matemáticas de, oye, ¿qué pasa cuando esto lo llevas al infinito? Y se habla mucho de que, claro, cuando llegas al infinito las cosas tienden al cero. En el caso acá del fertilizante, si pongo infinito fertilizante, el árbol no crece más rápido, porque finalmente también necesitaba otras cosas. Cuando una forma útil de ver dónde y cuándo hay rendimientos decrecientes es llevándolo a esos extremos que dices como lo del fertilizante. De, ok, pongámoslo ahí y veamos qué pasa. ¿Se rompe esto? Ok. Yo creo que otro ejemplo, un ejemplo muy bueno, se da en la educación. En la educación está la idea de que llevarte una tarea para la casa es algo que va a mejorar el aprendizaje del contenido. Pero la verdad es que si le mandas una tarea, efectivamente eso puede ser así. Si le mandas 2, ok. Si le mandas 3, si le mandas 5, si le mandas 10 tareas para la casa, el aprendizaje literalmente disminuye porque no alcanzas a literalmente hacer todas las tareas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto que está pasando mucho en los colegios, por lo menos en nuestro país, de que le están mandando a los niños tanta tarea en todos los ramos distintas tareas. Y eso hace que en la casa los niños estén literalmente saturados de tareas y no tienen tiempo para disfrutar, para juntarse con sus amigos, para hacer deporte, y literalmente estás perjudicando la educación y el aprendizaje de ese niño porque lo estás sobresaturando de intentar aprender a través de las tareas. Sí. Que yo creo que realmente es un fenómeno esto de no entender como la ley de rendimientos decrecientes, y lo he visto en muchos ambientes, en muchas disciplinas de la gente como que encuentra algo que funciona, encuentra una buena idea, como, oye, hagamos una tarea. Perfecto. Y la idea deja de ser de, ok, mandar una tarea es bueno, mandar tareas es bueno, por lo tanto vamos a mandar todas las tareas. Y este es todo nuestro foco, todo lo que vamos a hacer. Y dijo, pero ¿qué estás haciendo? No estás dándote cuenta de que estás rompiendo finalmente el sistema cuando solo propones una cosa todo el tiempo, todo el rato. Como... En conclusión, manden tareas, pero no tantas. No tanto, o sea, las buenas ideas no puede ser como que, encontramos una buena idea para el negocio, este es el único negocio que vamos a hacer de ahora en adelante. Dijo, y ahí es donde viene lo que se llama como la gente que persigue las modas. Lo veo mucho en el mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento, la gente que persigue las modas como, oye, esta empresa se puso a hacer teletrabajo, solo vamos a hacer teletrabajo. Ok, pero llega un punto donde empiezas a perder los beneficios del teletrabajo y empiezas a perder los beneficios del trabajo presencial, entonces quedaste peor que antes o igual que antes. Entonces, mucho ojo de enamorarse tanto de una buena idea al punto que nos volvemos ciegos de sus límites. Y la satura, sí. Y las saturas. Bueno, y con eso queremos ir cerrando este muy intenso episodio. Sí, Santiago me quiere matar. No. Solamente quiero matar al caballo. Ok, entonces el emoji de hoy día, si es que llegaron hasta acá, pongan un caballo. Yo, en verdad, voy a estar muy feliz si ponen un caballo en los comentarios. Bueno, fuera de todas las tallas, queremos darle muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Estamos súper contentos con la gente que nos está ayudando a producir, JP Cuadrado, para que lo busquen, va a estar el link en las notas. Queremos darle las gracias a todo el equipo de redes sociales, a la Isa, a la Sol, a la Rosario, que en paz descanse, hace muchos años que ya nos ayuda, pero nos ayudó en su minuto. Y queremos darle sobre todo las gracias a ustedes por habernos escuchado el día de hoy.
por escucharnos, ojalá la próxima semana, y por haber interactuado con nosotros. Próxima semana va a ser algo un poco distinto de otro pequeño libro. Si es que no están viendo el video, véanlo. Ahí lo van a ver. Así que ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana y que estén muy bien. Adiós. Grabando. La escondí. Pero si uno mira Con detención, la detención es como... Escucha, hay un cuadradito donde la luz No es la misma. no es la misma. Pero es el mínimo. Es como... ¿Tú te diste cuenta? Yo sí, porque... Lo que me gustaría revisar son todas esas cosas que tiramos como easter eggs y si alguien diga esta weá, y no sé si a veces responde. Puta, nunca he visto que hagan comentarios, por ejemplo, weas que he hecho de... ¿Comentaron la piña? No, esa Sí. sale mañana. Esa sale mañana. Sale mañana, tiene que ser piña. De que poner el emoji piña. Pero cosas que, por ejemplo, nadie comentaba. Una vez que, mientras tú estabas hablando, empezaron a mover la luz. Entonces se prendió y apagó un poco. Y yo puse como en una esquina el gif de Bob Esponja del vampiro haciendo así al interruptor. Nadie lo comentó. Nadie lo vio, qué triste, weón. Nadie, Qué o sea, triste. nadie lo ha comentado. También, una vez que tú estabas hablando y le pegaste al micrófono, puta, como suena y se ve, también le puse un momento de Street Fighter pegándole al micrófono también. Como en los chicos que aparece, ¡pum! Lo alineé para que quedara bien. Y uno, nadie me lo ha contado. Son pequeñas weas como... Puta, es que nadie lo mira con atención, nos ponen en el fondo. Necesitamos un gran angular, weón. Para pegarlo acá. Sí, pues, te distorsiona la cara. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de un amigo con tatuaje en las rodillas. No, podemos pasar la próxima media hora yo tratando de convencerte de que veas la película The Happening. Que no es buena, pero es una obra de arte de... ¿Veis por qué tiene que hacer un cresta podcast de está películas pasando este acá? weón? ¿Veis por qué tiene que hacerlo? Vamos. ¿Está grabando eso? Perdón. Sí. Tenía que preguntar porque... Sí, no, es ¿Y muy ese importante. está grabando, por favor?